Gracias, Señor. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Los ministros de la alabanza pueden descender. Y así puesto en pie, hermano, vamos a recibir a nuestro apóstol Sergio. Y él tiene la palabra. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias damos a Dios por su misericordia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti con el propósito de ser enseñados, ministrados en el nombre de Jesús por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Estoy apelando, Señor, a tu misericordia, a tu piedad, a tu bondad, Señor, para que nos hables, para que nos conviertas, Señor, así como lo hemos leído en este versículo de Ezequiel que nos ha sido presentado, para que todos conozcan que nuestro corazón se ha vuelto hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, haz tú una obra por medio de tu palabra preciosa y santa, Señor, en nuestros corazones. Abre nuestra mente, oídos, ojos, boca, corazón, mano y vientre de tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Rey bendito. Bien. Yo quisiera, mientras, no sé si me van ayudando, ¿sí se oye bien, verdad? Sí, ok, perfecto. Aquí tengo una misita por si el cansancio me gana, ¿verdad? Yo quisiera platicar con ustedes, bueno, hay tantas cosas, no sé cómo hacer para llegar y confluir a lo que quisiera conversarles. Una de las cosas que quisiera reafirmar, y que lo hemos estado platicando por mucho tiempo, es acerca de los mandamientos. Usted sabe que los mandamientos vienen a ser más o menos como la constitución de una república, ¿verdad? Digamos, usted ve ahora con este cambio de gobierno que hay algunos decretos que han sido firmados y que algunos son considerados anticonstitucionales, ¿verdad? Y entonces, no importa quién los firme, llegan y apelan a lo que está escrito, ¿verdad? Y dicen, no, aquí está escrito tal cosa y esto es inapelable. Por ejemplo, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, ¿verdad? Que ya todos lo saben. Yo creo que en el orden divino nosotros tenemos una constitución también, que son derechos que Dios ha dado, son derechos legales, inalienables, que Dios ha dado y que están escritos en su palabra. Y cuando nosotros caminamos en esa legalidad del Espíritu, es imposible que podamos ser avasallados, sino que Dios nos va a proteger en el camino porque estamos protegidos por la ley de Dios, ¿verdad? En nuestro caminar espiritual. Dentro de esa ley hay ordenanzas, hay mandamientos, hay estatutos, ¿verdad? Y los debemos de conocer. Entonces, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero sí el Señor nos ha dado a nosotros los ministros el explicar esta situación. Así que eso es que Dios me ayude para poderlo explicar. Digamos, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros vivimos diferentes etapas de dispensaciones, ¿verdad? Algunos le llaman a esto hiperdispensacionalismo, ¿verdad? Porque son muchas dispensaciones. Pero a mí me gusta verlo en dos dispensaciones, básicamente, aunque hay más, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, pero hay más. Porque la del Antiguo Testamento, digamos, desde Adán hasta Moisés, tenían una forma de mandato, de constitución, ¿verdad? De leyes que no tenían hasta que llegó la ley que le dieron a Moisés, ¿verdad? Pero entonces, para resumirlo, diría que hay mandamientos. Me quisiera quedar en los mandamientos, no meterme tanto en las ordenanzas ni en los estatutos.
Pero existe el mandamiento, los mandamientos del Padre, existen los mandamientos del Hijo y existen los mandamientos del Espíritu Santo. Reconociendo nosotros, ¿verdad?, que somos tripartitos y Dios también se manifiesta en la bendita Trinidad. Entonces tenemos mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Los mandamientos del Hijo no anulan los mandamientos del Padre de ninguna manera. Porque el Señor lo dijo en Mateo capítulo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir, ¿verdad? Pero al cumplir es una palabra bien tremenda que también significa a complementar. Es un complemento, es una explicación. Y entonces, aquí ya veo yo algún problema, porque dentro de esos mandamientos, muchos de nosotros que crecimos de alguna manera en una religión, sin haber nacido de nuevo, si usted quiere, pero nos enseñaron una constitución basada en mandamientos erróneos. Fíjese usted. Mire pues, quiero ser un poco más directo para que entablemos la conversación. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos? Dígame los 10 mandamientos católicos. Primero, amar sobre todas las cosas. Segundo, no juzgar el santo nombre de Dios, hermano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar padre y madre. Quinto, no matar. Siga. Octavo, no levantar falsos testimonios. Noveno, no desear el pacto. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Todos se lo sabían así. Ese hermano sí se graduó. Porque en todos lados en donde lo pregunto nadie lo sabe. O nadie se anima. Sin embargo, cuando nosotros vemos ahí, en esos mandamientos, según Éxodo 20, Deuteronomio 4, 5 y 6, los cambiaron. Ese es uno de los problemas. Por eso es que cuando el Señor viene, lo quieren atrapar los fariseos, los escribas, y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Entonces, si ellos lo que querían era atrapar a Jesús, ¿cómo lo iban a hacer con la pregunta más fácil? No, ellos le iban a hacer una pregunta difícil. Ellos le iban a hacer una pregunta que solo los expertos la podían contestar. Y usted sabe que el Señor entonces les contestó de una manera impresionante, ¿verdad? Porque ahí ya dijo el Señor, lo voy a explicar. Dijo el Señor, miren, lo voy a parafrasear. Miren, existen 3 primeros mandamientos. No es 1, 2 y 3, sino que existen 3 primeros mandamientos. El primero es oír, Deuteronomio. Y ese no nos lo pusieron. Porque la Biblia lo que dice es, oye, oh Israel. ¿Sí o no? Sí. Lo puede buscar, Deuteronomio capítulo 4, 5 y 6, lo repite varias veces, oye. Ahora, ese oye es una sugerencia. Es un mandato, es un mandamiento. Oye. Entonces, en el sentido cronológico, ya lo vamos a ver aquí, pero es que yo le pido a Dios que me pueda, que me dé sabiduría para ir entrando en lo que coincide con este congreso de la palabra. Porque de eso le quiero hablar, del congreso de la palabra. Entonces, ¿por qué me está hablando de los mandamientos? Calma, pueblo, espérame un rato. Aparte que tenemos varios días para conversar. Entonces, el primer mandamiento cronológico es oye. Luego el Señor en el libro de Lucas, cuando contesta, dice que el más importante es ama.
Ama al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya tenemos que el primer mandamiento cronológico es, oye, el primer mandamiento en importancia es ama. Luego dice la Biblia, y lo repite en Efesios, aunque lo repite en varios versículos del Antiguo Testamento también, honrarás padre y madre. Pero ese honrarás padre y madre está contenido entre los 10 que mencionaba mi hermano y que menciona Éxodo capítulo 20. Pero lo sacan de esa cronología y lo ponen como primero al decir el primer mandamiento con promesa es honrarás padre y madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, tenemos 3. No es que uno tiene el puesto número 1, así como en las Olimpiadas, puesto número 1, puesto número 2 y puesto número 3. No, los 3 son primeros. Oír, amar y honrar. Esos son los primeros. El último mandamiento, o sea, que viene a cerrar todo, es no codiciarás. Lo dice Éxodo capítulo 20, lo dice Deuteronomio también. Ese es el último. Téngame paciencia, ya vamos a llegar, ¿ok? Es el último. Entonces, ese codiciar, cuando se pasa al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo explica con una palabra griega que se dice epitumia, que es desear exageradamente algo con vehemencia, algo malo, y que se puede traducir envidia y o codicia. Entonces los 3 primeros están aquí y el último está aquí, no envidiar. Esto, bueno, ok, pero en medio de un montón. Ok, bueno, ya llegamos. ¿Ya me dio a entender? Ya puedo bajarme entonces y vamos a ver. El asunto es el siguiente, que los mandamientos del Padre los explicó, los escribió Moisés. Los mandamientos del Hijo, el Hijo mismo en persona, según Mateo capítulo 5 y otro montón de versículos y capítulos. Pero los mandamientos del Espíritu Santo, Dios lo dejó para que los explicaran los apóstoles. Entonces aquí ya tenemos, pero ahorita le voy a presentar los versículos bíblicos, porque yo podría estar diciendo un montón de cosas acá, pero tengo que tener el pie de imprenta. Pero primero estoy explicando esto. Entonces, uno de los problemas que tiene la iglesia moderna es que no tiene apóstoles. Se oponen a tener apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿quién les va a enseñar los mandamientos? Mire pues, yo he visto protestas aquí en este país porque la administración que ya salió, aunada con la agenda woke, quitó los 10 mandamientos que tenían escritos en la entrada de un edificio federal. Los 10 que me acaba de mencionar el hermano. Pero los que quitó fueron los del Padre. Y todos están peleando por eso sin explicar lo que realmente eran esos mandamientos. Entonces, el problema no es aprendérnoslos. Mire, existen varias formas de aprendizaje. Una es la memorización. ¿Usted cómo está con la memorización? ¿Tiene buena memoria? Así como el hermano que se ve que... Y la otra es el entendimiento. Aprendizaje basado en entendimiento y memorización. ¡Boom! Solo en memorización, no boom. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los apóstoles? Bueno, entonces, eso por un lado, porque rechazan apóstoles algunos, entonces no tienen quien les explique los mandamientos. Pero hay otros que se dicen ser apóstoles, como dice Apocalipsis capítulo 3,
dos, perdón, y no lo son. Entonces, si una de las funciones apostólicas es mencionar, enseñar, explicar los mandamientos, porque la gente cree que un apóstol es un cuate, perdón que diga así, es uno que hizo muchas iglesias o que abrió una iglesia y se volvió gigantesca. Pero entonces Felipe el evangelista sería un apóstol, porque toda Samaria se convirtió. Por otro lado, Dios le llamó apóstoles a sus del Cordero en Mateo capítulo 10 cuando ni siquiera habían predicado. ¿O sí? No habían echado ni un demonio. Y dice que el Señor subió al monte, bajó y llamó a sus discípulos apóstoles. Entonces es una elección, es una escogencia. Los va a equipar y los va a enviar. Ok. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver si puedo, pues. Que Dios me ayude. Ay, me agarre confesado. Entonces quiero hablar eso. Pero no se le olvide que el punto central es el Congreso de la Palabra. Así que calma, pueblo. Hilvanemos juntos. Esto es todo lo que le he estado platicando. Uno de los intérpretes de ellos, Mateo 22, 35 y 36, o sea, es el pie de imprenta. Intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cómo van a poner a prueba a alguien? Lo que le digo, con la pregunta más sencilla de kinder. Vamos a ver si usted sabe matemáticas. Le voy a hacer una pregunta para ver si usted sabe matemáticas. ¿Está bueno? ¿Cuánto es 2 más 2? Sí, hermano. Usted me cae de 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Brinca la tablita que yo ya la brinqué. Esa no es una pregunta difícil. Y eso le iban a preguntar a él. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuál es el mandamiento más grande? No, esto tenía que ser una pregunta bien difícil. Súper difícil. Entonces sigamos. Aquí ya me voy así, ya pasé Mateo 5 y todo esto, porque tenemos que ahorrar también tiempo. Dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que él había escogido. Por el Espíritu. No por la carne, ni por la mente, ni mandamientos de hombre. Eran los mandamientos del resucitado explicados. Por ejemplo, solo por decir uno así rapidito, que decía, a usted le fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que esté enojado contra su hermano sin causa es culpable. Entonces relaciona el mandamiento de matar con estar enojado. Yo no me lo dije, no lo inventé yo. Ahí está en Mateo capítulo 5, usted lo puede leer. O sea, pongámosle de otra manera. Si usted está enojado con su hermano sin ninguna causa, es como que lo hubiera matado. Va, y si no me lo cree, le pongo otro contexto bíblico. Dice, cualquiera que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida puede entrar en el reino de los cielos. ¿Pero acaso le metió un balazo, pues? Pero lo odió. Entonces lo toma. Otro. A usted le fue dicho, lo voy a poner más coloquial, en español. A usted le fue dicho, no se metan con la mujer de otro. Pero yo les digo que solo haberla deseado, ya se metieron con ella. O sea, tiene que tener una explicación. Hermano Sergio, ¿no será que le puede bajar un poquito, 3 rayitas al volumen del mensaje? No, hombre, si
Seguimos. Mire, pues, todos los apóstoles hablaron de mandamientos, pero el que más habló de mandamientos es Juan. Si usted lo mira en su evangelio de Juan, habla de mandamientos. En primera, segunda, tercera de Juan, habla de mandamientos. En Apocalipsis, vuelve otra vez a la carga. Él habla de mandamientos, y lo relaciona con cosas impresionantes. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Dice, el que me ama permanece en mí, el que guarda mis mandamientos permanece en mí, yo en él. Bueno, y así otras cosas. Pero vamos, regresemos otra vez. Vamos con otros apóstoles. Pedro. Para que recordéis. Tal vez desde el versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales en ambas cartas estoy despertando vuestro sincero entendimiento. Verso 2. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Tremendo a usted. Mire, pues déjeme explicarle esto, porque para mí esta fue una experiencia bien impresionante que incluso yo le escribí a la Sociedad Bíblica para que me explicaran por qué en algunas de sus versiones ellos habían puesto por nosotros los apóstoles y en esta, que era la misma que ellos habían traducido, decía por vuestros apóstoles. Déjenme darme a entender con esto. ¿No me ayudas? Vení para acá. Carlitos, vení para acá. No, aquí a la parte de aquel. ¿Alguien tiene el versículo que acabo de leer? O si me hace el favor de leérmelo ahí en voz alta, el que está ahí atrás. Recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ok, gracias, hermano. No estoy reconociendo ni nombrando apóstoles en este momento, pero pongamos que estos dos son apóstoles. Aleluya. Y son apóstoles de todos estos. Te vengo yo como apóstol y les digo, miren, para que ustedes recuerden el mandamiento explicado por sus apóstoles. El mandamiento del Señor explicado por sus apóstoles. Ok, pero ahora le voy a poner un ejemplo un poco más claro. Yo soy Pedro. Pedro era el apóstol de la circuncisión y ellos son Pablo y Bernabé. Entonces ellos son los apóstoles de la incircuncisión. Yo soy de los 12 de Mateo capítulo 10. Hermano, solo es didáctica, ¿ok? Lo digo por los tiktokeros mañosos. Porque se lo andan viendo dónde lo agarran a uno. Ok, entonces yo soy el apóstol de la circuncisión. Entonces yo vengo y digo, ustedes tienen que tener unos apóstoles de la incircuncisión, son ellos. Ellos les van a dar a ustedes los mandamientos que les corresponden a ustedes, yo no. Entonces, ¿qué pasa en Hechos capítulo 1? ¿A quién le dio Dios los mandamientos? A los 12. Dice que les dio mandamientos, ya después se fue y les dio mandamientos por el Espíritu. ¿A quiénes? A los del Cordero. Pero ahora viene Pedro, yo, y le escribo una carta a usted. Y le digo, esta es la segunda carta que les escribo en las dos cartas
he tratado de despertarle su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los profetas y el mandamiento que les van a explicar estos. Siéntese, mucha. Apóstol Bernabé, pues, siéntese. Amén, Pedro, me deberían de haber dicho. A ver. Entonces, miren, pues. Pero ¿y si no hay quien les explique? Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, los apóstoles del Espíritu? Nos tiene que dar una revelación. Hermano, perdóneme, pero no puede ser de otra manera. Nos tiene que dar una revelación para que nosotros le podamos interpretar a ustedes los mandamientos. Y ahí la cosa se pone cardíaca. Ok. ¿Ya me voy a entender? Vale. Entonces sigamos, pues. Entonces, así, esto solo para recordar, así rapidísimo. ¿Ah? Los tres primeros ya le dije. Sería el cronológico, que aparece en los siguientes versículos. Que sería, oirás al Señor tu Dios. Deuteronomio 4, Deuteronomio 5, Deuteronomio 6. Los primeros versículos de Deuteronomio 4, 5 y 6. Cronológico. Primer mandamiento. En importancia, amar. Deuteronomio 6, 5. Con promesa. Efesios 6, 2, Éxodo 20, 12, Mateo 15, 4, 6, Marcos 7, 10. Honrar. Entonces aquí sería oír, amar y honrar. Ahí están los versículos bíblicos. Ok. Así, súper rapidísimo también, porque yo quiero ir al Congreso de la Palabra, pues. Pero tengo que explicar esto, porque si no, no sé cómo le voy a entrar. Entonces, diríamos, el primer mandamiento es Shamá. Se puede traducir de todas estas formas. Shamá es el primer mandamiento cronológico. Oír, escuchar, obedecer, tener poder de oír con atención o interés, prestar atención, consentir, estar de acuerdo, convocar y proclamar. Es el primer mandamiento. Cronológico. Cronológico. Aleluya, hermano. Por eso es que en Isaías capítulo 61, cuando el Señor dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Y después dice 4 veces, proclamar, 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 proclamar. Bueno, sigamos, porque no me quiero detener mucho. Después podemos regresar si usted quiere. El segundo sería Ahab, que es amar. Es un amor humano, ahí tiene el número, por Dios o hacia Dios. También es un apetito humano por comida, bebida, sueño, sabiduría, justicia. Hay gente que ama la justicia, hay gente que ama la sabiduría. Bueno, este sería el mandamiento importante. El tercero de estos, que sería el primero, ¿cómo se llama? Con promesa. Kabod. Gloria, honor, honra, abundancia, riqueza, esplendor, dignidad, reputación. Qué tremendo es la reputación, ¿a usted? Porque dentro de los mandamientos, entonces, debería decir, no vas a mancharle la reputación a nadie. Y hoy, en el antiguo Twitter, que ahora se conoce como, ¿qué? X. Esa es una red para manchar la reputación de cualquiera. Pero así. Impresionante, ¿verdad? O sea, la gente puede ser que sea cristiana y no está cumpliendo los mandamientos. Solo una preguntita. ¿A usted nunca le han manchado o le han tratado de manchar su reputación?
¿Y por qué se ríe? ¿Sabe cómo interpreté su risa? Han dicho de todo. Bueno, ok, pero ahora yo quiero entrar en los otros mandamientos, porque ya le dije 4 del principio, 4. 3 que son los 3 primeros y el último que es la epitumia, ¿va? Ahora los de en medio. Quiero explicar algo de esto, aunque hay muchas cosas más. Digamos, uno es contra la idolatría. Ese está en Éxodo 20, del 3 al 5. No lo voy a explicar ahorita. Otro es respecto al nombre del Señor. Ese es en Éxodo 27. No, hay que explicarlo. Este es el que me quiero quedar. Este es el que me quiero quedar. Respecto al reposo. Porque entonces tengo que explicar qué es este mandamiento. Mire, hermano, si no explicamos este mandamiento, este es uno de los que nos diferencia, por ejemplo, con todo respeto, con los judíos y con los sabatistas. Porque si usted habla con un adventista y o sabatista, él lo primero que lo dice es que usted está bajo juicio porque usted no está cumpliendo el mandamiento del séptimo día. Eso es lo que dice. Y la gente, porque no tienen quien les explique qué quiere decir eso. Creen que es un día. No saben que Jesús es el Señor del reposo. Pero sigamos, porque aquí tenemos que platicar algunas cositas. Entonces aquí sí me quiero detener un poco, si usted me lo permite. Y como digo, Raulito, aunque no me lo permita. Y agarré el rema. Dice, acuérdate. Pero esto lo dice Éxodo. Yo me tengo que ir a Hebreos. Pero primero quiero que leamos esto. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. Hermano, hasta los bueyes los ponían a descansar en ese. Impresionante, ¿va? Ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ahora yo tendría que preguntarle a usted. ¿Y usted guarda el día de reposo? Aquí nos metemos en un lío. Porque si lo literalizamos, entonces nos metemos en el lío que se metieron todos los evangélicos y los católicos. Porque los judíos decían que el día de reposo era el Shabbat, el número 7. Es decir, ellos decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Ellos no decían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque esos días se los inventó después la iglesia imperial. El día domingo, Sunday, era el día del sol. Día Monday era la luna. Solo que en vez de moon, mon. Martes era del dios Marte, el dios de la guerra. Miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y Saturday de Saturno. Hicieron pedazos del calendario, ¿ah? Pero los judíos lo que hacían era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Por eso es que San Juan, capítulo 2,
Dice, y sucedió que al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. ¿Cómo si el tercer día? ¿Tercer día de qué? Ahí lo debería, para nosotros, para entenderlo nosotros, debería haber dicho, y sucedió que el martes, porque primero sería domingo, lunes y martes. Y sucedió que el martes hubo una boda en Caná de Galilea. Perdón, yo no sabía eso, y un día que estaba en Israel, un guía explicando esto. Él era judío venezolano, así que hablaba el español perfectamente, pues, y el hebreo. Entonces nos dijo, nosotros los hispanos, en Hispanoamérica decimos, en martes ni te cases ni te embarques. Pero, digo a continuación, nosotros, los judíos, buscamos el día martes para casarnos, porque en los días de la creación, el tercer día, Dios bendijo doblemente. Es decir, el primer día dice, y dijo Dios todo es bueno. Segundo día, dijo Dios todo es bueno. Tercer día, dijo Dios todo es bueno, todo es bueno. 2 veces dijo todo es bueno. Así que nosotros nos casamos en martes. Tremendo, ¿ah? O sea que usted ya se casó el sábado, ¿saber qué? En la antigua Guatemala. Es otra cosa. Ok, pero lo que le quería decir, Padre Santo, ¿y en dónde está el reloj? Ese es el cronómetro que va para atrás. Ok, bueno, voy a tratar de... Gracias. Entonces, mire pues, Entonces nosotros, primero los católicos, ¿no? Dijeron que cambiaban el sábado a domingo y convirtieron el domingo en el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia imperial, perdón, esto no estoy molestando a nadie, no es insultar ni hablar mal de nadie, es historia. La iglesia católica es una iglesia que tiene culto de Mitra, es mitraísmo. Mitraísmo es culto al sol. Entonces, como el domingo es el Sunday, entonces ellos dijeron que ese era el día número 7, y por eso es que ellos dicen que Jesús resucitó en el Sunday. Y no es así. Entonces vinieron todos los evangélicos. Martín Lutero, 1517, 31 de octubre. ¿Tú estabas ahí, chico? Diría Tres Patines, ¿vamos? No. y entonces agarraron y se fueron con la finta. Y entonces los evangélicos también, por eso es que el día que más gente llega a las iglesias nuestras, porque ya es pura costumbre, es el domingo. Pero ni modo, ¿qué se va a hacer? Al final de cuentas no guardamos días. Yo le digo a los hermanos, nosotros no guardamos días, sino que cuando comemos para el Señor comemos, y cuando ayunamos para el Señor ayunamos. Así que sea que comamos o que no comamos, al Señor honramos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Pero es necesario explicar esto. Ok, voy a seguir. Entonces, ¿cómo puedo interpretar este pensamiento o este mandamiento? En primer lugar, porque no puede ser, si lo ponemos en lógica, no puede ser un día. Mire pues, supóngase que hoy es sábado aquí, nosotros somos sabatistas. Y los que viven en, ¿qué día y qué hora es en Europa y en la China? O sea que nosotros estamos guardando el sábado y aquellos están guardando el domingo. O ya lo guardaron ayer cuando era nuestro viernes. No puede ser.
Eso era para un pueblo que vivía en cierta región. Pero Hebreos capítulo 4 nos lo pone más claro. No difícil, claro. Miremoslo pues. A ver, Padre Santo, ¿dónde estás que no te veo? Por aquí lo vamos a encontrar, hermano. Siempre que abra esto, sería Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4. Entonces, mire pues, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Bueno, cuando tú lees todo el versículo, todo el capítulo, porque es hay que leerlo detenidamente, le dejamos de tarea, Hebreos capítulo 4, se va a dar cuenta de algo que a mí... vamos a ver. Mire pues. Usted ha oído pasajes que son famosos de cada libro, ¿eh? ¿O no? Dígame cuál es el pasaje más famoso del libro de San Juan. Muy bien. Con usted me gusta platicar. Dígame cuál es el pasaje más famoso de Salmos. Y el 91 también, ¿va? Dígame el más famoso de Jeremías. Me gusta hablar con ustedes. Dígame el más famoso de Josué. De veras que me gusta platicar con usted. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Bueno, ok. Entonces, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que esforzarse ellos? ¿Ah? ¿Y cómo lo iban a conquistar? ¿Cómo iba a hacer su esfuerzo? Ellos tenían que pelear, tenían que batallar, tenían que creerle al Señor, tenían que avanzar, tenían que meterse en la batalla. Eso era el esfuerzo. ¿Sí o no? Pero espiritualmente, mire lo que dice acá. ¿Cómo dice? Esfuérzate. Ahora te pregunto, ¿y cómo haces para esforzarte? Para reposar. Ahorita voy a reposar, me siento. ¿Así vas a hacer para reposar? Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo? Oh, ese ya es otra cosa. Porque ahí sí hay que hacer un esfuerzo. Pero solo hermano Raulito le tiene la fórmula. También el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Porque en verdad a nosotros se nos anunció la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Entonces no se esforzaron en creer. El que cree, todo le es posible. Entonces, pero que cree, ¿qué cosa? La palabra. Ahí lo dice. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Porque cuando uno va a oír la palabra, tiene que prepararse. Si no, mire, si no, mejor no se entre a oírla.
Mire, yo tenía mi conocido que se sentaba en primera fila, llevaba su cuaderno, su lápiz, Biblia, y ya cuando se acercaba la palabra, ya habían adorado, cantado, ofrendado y todo. Ya cuando se acercaba la palabra, le decía al que tenía a la par: ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Necesitas un lapicero? ¿Un lápiz? ¿Papel? ¿Algo que necesites? ¿Un dulcito para la garganta? ¿Algo que necesites? No, no, todo está... va. Cuando empiece la palabra no me vas a interrumpir. Le decía así, hermano. No era yo y yo no lo hago así. Pero me asombró que ese cuate le decía: yo voy a ir a oír. Yo voy a ir a oír a mi pastor, pero por favor no me vas a interrumpir. Así quiero oír la palabra, decía. O sea, él iba con todo así, y a poner atención y a apuntar, y lo que no sabía lo iba a preguntar después. Digo yo, cuando yo me di cuenta que él hacía eso, decía yo: ¿y será que yo así oigo la palabra? Pero también, como yo soy el que tiene el micrófono ahorita, ¿va? ¿Y será que usted así la oye también? ¿O está con el celular así? ¿O es el momento? Es que la gente no entiende. Mire, a veces yo siempre me mantengo ocupado. Gracias a Dios. Pero ocupado según yo. Yo estoy a veces leyendo la Biblia y me dice alguien: ahora que está desocupado. No. ¿Me puede atender ahora que está desocupado? Estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo me dicen que estoy desocupado? Como que dice, ahora que no está haciendo nada. ¿Cómo va a decir eso? Pues tenemos que tener un cambio en nuestra mente. Entonces, al Congreso de la Palabra, tienes que ver cuál es tu actitud ante la palabra que vas a oír acá. O mejor no te comprometas y no la oigas. Porque estos la oyeron, pero no les aprovechó. Solo perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque la actitud no era la adecuada. Mire, se lo voy a poner de otra manera. ¿Usted considera que ha habido jamás en la historia algún predicador mayor que Jesús? Hermano, los que lo querían apresar, cuando regresaron con las manos vacías y sus jefes le dijeron: ¿dónde está Jesús? Le dijeron: jamás ha hablado hombre alguno como este. Y llevaban las cadenas para encadenarlo, y cuando lo oyeron se quedaron quietos. Ahora, todo el mundo tuvo esa actitud ante Jesús. ¿Acaso los fariseos no dijeron: este engañador, aún viviendo, dijo que al tercer día iba a resucitar? ¿Cómo oyeron la palabra ellos? Este se llama el Congreso de la Palabra. Yo sé que pueden haber muchos congresos y que algunos se los inventan. El congreso de la danza, el congreso de la alabanza, el congreso de... está bien, pues sí, eso los hace felices. Pero este es el congreso de la palabra. El congreso de la palabra. De la pregunta sería: ¿cuál es la actitud con la que nos vamos a presentar? La primera, con fe. Ahora, esa fe va a provocar varias cosas. Déjeme regresar aquí. Yo tengo 2 minutos para finalizar, pero aquí hermano Raulito dijo que yo tenía vía libre. Así le entendí yo, porque yo tengo que discernir qué es lo que me están tratando de decir.
¿Cómo es tu actitud ante la palabra? Con fe. Por eso dice, esfuérzate por entrar en reposo, porque ¿cómo vas a entrar en reposo? Creyendo la palabra. Entonces mira este versículo impresionante. Bueno, este es el que les acabo de leer. Le voy a leer otro. Pero déjenme leerlo, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no dice que la palabra era mala, sino que no les aprovechó, porque ellos, dice, por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Pues sí oyeron, pero no creyeron. Mire pues, Éxodo 9:20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos, a sus ganados y a sus casas. Hermano, discúlpeme. Los egipcios, hermano. ¿Creyeron los egipcios, hermano? Tal vez no creyeron todo, pero esa palabra sí la creyeron. Déjeme contarle algo que yo cuando llegué a la iglesia, cuando me enviaron allá a la zona 5, habían, bueno, diferentes personajes que me recibieron, ¿va? Unos se fueron, solo llegué, y otros se me aguantaron un cachito, ¿va? Es que uno a veces de pastor es insoportable, ¿va, hermano? Pero al final de cuentas Dios le da a sus hijos a uno, ¿va? Pero había una hermana, así, ella sí era, siempre llegaba a la iglesia, bien planchada la hermana. Sí, y entonces, de cuando en cuando se me acercaba. Su esposo nunca llegaba. De cuando en cuando se me acercaba y me decía, hermano, le traigo este diezmo de mi esposo. No es mío, es de mi esposo. Pero si tu esposo no viene a la iglesia, sí, pero él manda el diezmo. Él dice que él cree en este principio. ¿Y el egipcio? ¿Y creía en el principio? ¿Pero qué le pasa? Y no se lo recibía, hermano, serio. Bien, si se lo recibía, oraba por él y toda la cosa. Pero a lo que yo voy es que estos eran egipcios. ¿Oyeron la palabra? Tuvieron temor, la creyeron, tuvieron temor. Y entonces dijeron, vamos a poner a salvo a nuestros ganados y a nuestros siervos. Ese día, no lo saquen. Y les fue bien, hermano. ¿Cuál es la actitud que uno tiene ante la palabra? Y me refiero a la palabra hablada, la palabra escrita, el don de la palabra, la profecía. Mire, hoy hubo varias profecías así impresionantes. Pero hay una que me golpeó, digo, Dios mío, bendito. No me golpeó pues positivamente hablando. Dice, la cobertura de ellos le ha sido quitada. ¿Usted qué piensa ahí cuando oye eso? Todos los que nos han hecho la vida cuadritos con sus legislaciones espantosas, les fue quitada su cobertura. Y ahora tienen que quitar todas las banderitas woke y de arcoíris que tenían en todos los lugares. Les tuvieron que quitar. Les fue quitada su cobertura. Y wow. Yo lo creo. Digo yo, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y por cierto, que ahí en Hebreos capítulo 4 es donde dice eso. Está hablando del reposo y de la palabra, que es pura espada. Leamos. Entonces, palabra con fe, palabra, oír la palabra con temor, oír la palabra con fe. Mire, este es precioso. Levítico capítulo 24, versículo 11 y 12.
Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Qué cosa tremenda. Porque a veces uno oye y no entiende naranjas. Dice, ¿de qué me está hablando este hombre? ¿Va? Fíjese que a veces yo oía a mi apóstol y hablaba unas cosas y decía, yo hacía cara como de inteligente. ¿Va? Sí. Sobre todo cuando uno tiene lentes es más fácil porque hasta se hace así uno. ¿Va? Y no le entendía nada. Pero sentía algo adentro. Entonces decía, yo no entiendo, pero el Señor me lo va a aclarar. Entonces me esperaba a que se aclare la palabra de Dios. Cuando oí las primeras veces temas así bien complicados, yo no la rechazaba, ni me iba sin que me fuera revelado. Decía, no, hay que esperar. Entonces, ¿sabes qué? Cuando oigas algo de la palabra de Dios y no le entiendas, no te pongas a despotricar. ¿Sabes qué están diciendo ahí? Pero si no te lo leyeron en la Biblia, pues, que no lo entiendas son otros 20 pesos. Pero espérate. Había un teólogo ateo. Difícil, ¿ah? Bueno, no solo era teólogo, era un gran pensador humanista. Se llamaba Juan Jacobo Rousseau. Se mantenía cardíaco. Y entonces decía, yo lo que entiendo de la religión, lo creo. Lo que no entiendo, lo respeto. Interesante, ¿verdad? Pero algunas gentes no entienden lo que se les está diciendo y se dejan ir, hermano, pero con una tromba. No, hermano, deja que se aclare la palabra del Señor. Lo que yo te he explicado hoy, lo que entendiste y lo que supiste, lo asimilo. Vámonos para adentro. Lo que no, déjalo. Señor, necesito un poco más de meditación, de estudio, y que tú me reveles si eso es así o no es así. Ten misericordia de mí y ábreme mi mente. ¿Le puedo dar un aplauso a ese rey todavía? Ok, mire, el tiempo se acabó. Solo déjenme ver. Oh, no, le tengo que leer este también, hermano. Se lo voy a leer. Mire qué dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 19 y 20. Estoy explicando el día del reposo. Pero con él tenemos que, ¿cuál es tu actitud ante la palabra para que te dé reposo? Y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea que él oyó una profecía de una cosa fuerte que venía sobre Samaria, sobre Israel, y entonces se conmovió, se enterneció, se humilló delante de Dios. Él no se puso a despotricar, no se puso, eso no puede ser, eso no puede ser. No, se conmovió. Recibió la palabra de Dios, que realmente no era edificante lo que les iba a pasar. Iba a ser confrontativo, pero su corazón se enterneció y se humilló. Eso, si lo traducimos, podría ser cuando uno está en pecado, hermano, y es un mensaje de aquellos que lo hacen pedazos a uno.
Y uno se puede estar haciendo los quites mentalmente. No, pero ese no soy yo. No, así no es mi caso. En cambio, hay algunos que lo oyen y dicen, Padre Santo, perdóname. Mientras está oyendo el mensaje, es con expectativa. Y entonces Dios le contesta, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Regáleme un minuto más y ya oramos, hermano. Un minuto, nada más. Espero. Finalizo con este, aunque hay un montón de actitudes más, ¿verdad? Pero este me gusta. Dice Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Tiembla. ¡Jalá! ¡Qué cosa más tremenda! Tiembla ante mi palabra. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos es la costumbre, el rito, el acostumbrarse a algo. Eso es terrible, hermano, terrible. Pero cuando uno tiembla, este versículo a mí me impacta mucho, porque a mí me dio ese versículo una vez el Señor para hablarle a un hermano, que el Señor lo estaba orientando para el ministerio, y él lo estaba rechazando y rechazando y rechazando, y era una lumbrera ese hermano, como pocos que yo haya conocido, hermano. Impresionante, ¿cómo puede ser eso? Tenía unción, tenía una memoria tremenda, hablaba el inglés y el español como si fueran ambos sus idiomas maternos, originales. O sea, no es que entendiera inglés, no, el tipo hablaba y español también. Leía las Biblias en los dos idiomas. Había sacado 2 carreras universitarias al mismo tiempo, una en farmacia y otra en medicina, al mismo tiempo. Y cuando se paraba a predicar, hermano, era una cosa tan linda. Yo no quería que él dejara de hablar, porque yo lo acompañaba y yo lo llevaba a diferentes lugares. Aparte de mi pastor, pues, que yo llegaba todos los días a la iglesia, pero como a él lo mandaban a predicar, yo decía, yo te sirvo de chofer. Y lo llevaba. Y mensajes, hermano, que impresionante. Yo hasta me enojaba con él cuando terminaba de predicar. Decía, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste? No, ya era tiempo. No. Yo tenía un hambre tremenda también, pero... Y entonces el Señor lo llamó. Y él dijo que no. Yo me recuerdo que le dije, pero vos, ¿por qué no obedeces, hombre? Ahora vos sentís por mí, ¿verdad? Me dijo, no, le digo, pero es evidente, hermano, le digo, vos tenés que estar en un ministerio. Entonces, no se me olvida que me dijo, yo no quiero vivir de las limosnas ni de los diezmos de los hermanos. O sea, y yo lo que entendí es que también era el orgullo con patas, ¿va? Porque, hermano, ¿cómo? Si lo primero que le hacen a uno es quitarle eso, ¿va? Si nosotros ciertamente vivimos porque el Señor nos provee. ¿Pero a quiénes usa el Señor? Dije, más de cuentos. A los hermanos que Dios les toque el corazón para cumplir los principios bíblicos del reino en cuanto a dar. Entonces aquí le digo, yo no quiero eso, mi profesión, y entonces yo tuve otro mi cuate que le daba vergüenza decir que vivía, porque la iglesia lo sostenía. Digo, no, yo un día cayó una avioneta en el patio de mi casa y la avioneta era de narcotraficantes y llevaba una maleta de dinero. Hermano, pero ¿por qué se le ocurre decir semejante tontería en vez de decir?
Entonces yo le dije un día, fue la última vez que le hablé de eso. Le dije, mira, Isaías 66:2 dice, y todas estas cosas las hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Me cortó. ¿Y sabe cómo me cortó? Terminando el versículo él. Pero a este miraré. Sin Biblia, ¿eh? Se lo sabía de memoria. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Me lo sé, me dijo. Me desarmó. O sea, sabía la Biblia, pero no temblaba. Sabía el versículo, pero no temblaba. Ay, si le contara dónde me lo encontré después. Pero ese no es mi propósito. Cuente, hermano, cuente. Diga nombre, dirección y teléfono para orar por él. No le fue bien. Y era una lumbrera. Solo le cuento así rapidito. Cuando ya se iba a graduar, porque sacó las 2 carreras que le dije, ¿verdad? Cuando ya estaba por graduarse, se desapareció una calificación de un curso del primer año que le desbarataba todos los demás cursos y no se pudo graduar. Se la hicieron desaparecida en la universidad. A saber qué ángel mandó el Señor, ¿va? El ángel desaparecedor de calificaciones, ¿va? Sí, se lo trago puro castigo en naipes, digo, Padre Santo. Yo entre paréntesis, yo amo a ese hermano y le ruego al Señor que lo levante. Él me dijo una vez a mí Dios me dijo él, que yo iba a ser predicador en medio de la tribulación. Bueno, dije yo. Y yo sí le creí porque el cuate sí le atinaba, hermano. Tal vez por eso fue, pero yo quiero ser predicador ahorita, no en la tribulación, no, hermano. No tengo esa estatura. Entonces, amados, la palabra de Dios, cuando la leas, cuando la oigas, deleítate en ella. Mira, yo creo que yo no estoy de acuerdo con ese programa que hacen en leer la Biblia en un año. No. Porque uno la lee como que fuera una tarea, un deber, un chance, un trabajo. No, yo prefiero quedarme en un versículo y decir, wow. Aunque me quede en ese versículo, sí, hermano, yo no sé cuántas veces he empezado a leer la Biblia desde Génesis. Ya me la leí toda, pues, pero digo, hoy voy a leer otra vez desde Génesis. En el segundo capítulo me quedo o en el primero. Empiezo a leer otra vez y digo, wow, qué tremendo esto. No puede ser. Me quedo en el primero. Y me quieren hacer leer todos los capítulos, que serían 31.170, creo. Y yo me quedo en el primero. Versículos, pues, 31.170. La mitad, Salmo 118:8. Bueno, es otra cosa. Entonces hoy le quiero pedir a mi papá, que también es su papá, lo cual nos hace hermanos, de lo cual usted no tiene la culpa. Ni yo tengo la culpa de tener hermanos tan feos en algún momento, ¿verdad? Ustedes no, pues, ustedes no. Ustedes son bonitos. Pero es que de veras cuando miro a algunos hermanos en las redes digo, Señor, pero es mi hermano, Señor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Va? A veces miro esos que, ¿cómo es que ahí anda mi nietecita? ¿Dónde está? Hasta allá, hasta la par de Manarrey. ¿Cómo es eso que me averiguaste del cuate que siempre publica todo?
reportero de su propia vida. Es que le preguntaba yo, mira, no hay un nombre que le den en estas cosas modernas a esos que todo lo publican. Publican lo que van a comer, lo que no comieron, a la iglesia a donde fueron, a donde no fueron, cuando les tocó predicar, cuando les cayó palo, cuando se van a duchar, cuando entran al baño. Todo lo publican. Entonces buscó ella, me dijo, se llaman reporteros de su propia vida. Pero así les llaman, pues. Y dice que tienen que tener una validación, ¿no? Por eso es que lo publican. Digo, wow, no, así tampoco, ¿ah? Pero el punto es que eso también tenemos que verlo por el reconocimiento. Señor, queremos con todo nuestro corazón venir delante de ti, que nos cambies y recibir esta palabra, toda la palabra que vamos a recibir. Porque sí es una lluvia de palabra. Oramos. Perdón, ¿qué le vamos a pedir? Una actitud correcta ante su palabra. ¿Le parece? Estamos de acuerdo, pues. O sea, no lo estoy obligando a nada. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Oh, Señor, solamente tú nos puedes ayudar. Ayúdanos, Señor, para cambiar nuestra actitud si no es la adecuada, para que se cumpla lo que está escrito en tu misma palabra bendita y santa. Cuando dijiste que ibas a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a la actitud de los justos. Señor, permite que tengamos una buena actitud ante tu palabra, por favor, para que de ahí se allane el camino, para que de veras venga actitudes buenas en nuestra vida, siempre que nos conduzca a acciones. Señor, en el nombre de Jesús, estamos suplicantes. Yo te ruego que hoy este congreso de la palabra que se ha iniciado hoy, Señor, podamos sembrar la palabra en la profundidad del corazón, en donde hay tierra fértil. Te rogamos que todos nosotros, los que participamos en la siembra de la palabra y los que seamos tierra, podamos recibir esa semilla en nuestro corazón y que brote, Señor, que brote, que eche raíces y que brote y salga y lleve mucho fruto. Señor, en este año tan importante para nuestra vida, donde sabemos que nos harás retornar, ayúdanos con tu palabra y con tu espíritu, Señor, para poder retornar adecuadamente. Oh, en el nombre de Jesús, ayúdanos a conocer tus mandamientos y a cumplirlos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a no ser humanistas, ayúdanos a ser cristocéntricos, siempre, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Es a ti quien anhelamos. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón
atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Gracias, Señor. Amén, amados hermanos. Estamos en un par de minutos para terminar. Quiero hacer un par de anuncios. Mañana a las 7:30 el templo va a estar abierto para un tiempo de oración y a las 8 de la mañana comenzamos con nuestros servicios. En la mañana vamos a tener 3 tiempos, bendito Dios. Y estamos invitándole, el deseo y el anhelo de nuestro corazón es que desde el comienzo todos y cada uno de nosotros recibamos lo que el Señor quiere derramar en esta casa, en este lugar, en esta actividad. Entonces, por eso queremos también que usted vaya a descansar, ¿verdad? No le voy a dar órdenes de que no vea tele ni redes sociales, pero sí puede ir a descansar y así repone sus fuerzas, porque sé que algunos han estado viajando durante todo el día y es necesario el descanso. Hay algo más. Fíjese que una hermana de nuestra congregación tuvo en su corazón hacer una comida para los pastores, así que si se va a enojar, enójese con ella. De todas maneras no le voy a dar el nombre, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia queremos, y en especial la hermana, queremos compartir esos alimentos con los pastores. Los pastores incluyen a sus esposas. Entonces, porque no quiero que alguien me vaya a decir, me fui porque esto no estaba mi esposa invitada. Pero usted entienda que el cupo de los alimentos sí es limitado y que no tenemos para darle a todos, pero ese fue el sentir de ella y yo quiero pedirle por favor a los pastores y sus esposas que si tienen a bien quedarse lo hagan. Vamos a comer un bocadillo de lo que tenemos, vamos a compartir. Y como de todas maneras no conviene comer muy tarde, ¿verdad? En la noche,
Esperamos con ayuda del Señor que eso caiga como un refrigerio en su estómago. Que Dios me lo bendiga. Estoy nuevamente diciendo que estamos muy felices de tenerle a usted acá. Permítame orar, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estoy suplicándote que seamos retenedores, Señor, de la palabra que hemos escuchado. Y te estoy suplicando también, Señor, que tu bendita palabra active, Señor, esa fe en nosotros para no solo creer, sino para ser sobredimensionados, Señor, en el proyecto de vida que tú tienes para nosotros. Te suplico, por favor, que tú nos guardes y nos libres de accidente, de incidente y de todo mal. Por favor, permítenos descansar y regresar en el día de mañana. Con gracias y en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos